El INEGI dio a conocer el día de ayer los resultados de la encuesta nacional de confianza del consumidor de inversión fija y de consumo privado. A 2 meses de que termine el año 2022, los consumidores no lucen tan confiados en la situación económica del país y de sus familias para los próximos 12 meses. Y por lo que toca el comportamiento agregado de dos de los motores más importantes de la economía, estos manifiestan una recuperación todavía muy modesta. Con el propósito de analizar estas variables tan importantes, es que le agradezco al maestro Pedro Tello Villagrán, y a quien usted ya conoce, conversa con nosotros esta noche. Buenas noches, mi querido Pedro. Raimundo, buenas noches, gracias por la invitación para tomarle el pulso a estos que son dos de los motores más importantes de la economía mexicana. Gracias, Pedro. ¿Y quién como tú? Bueno, pues que además no solamente evalúas también la encuesta de confianza del consumidor, sino que la vives todo el día. ¿Cómo se reportaron estas cifras? Sí, tenemos una pérdida de audio, ahorita la Perdón, recuperamos, aquí pero estoy otra bueno, vez. sí, sí, adelante, Pedro. Sí, decía yo que la confianza del consumidor, que es uno de los signos vitales para saber qué está ocurriendo en el mercado nacional, es una encuesta que se aplica mes a mes entre más de 2.300 hogares en las 32 ciudades de todo el país. Y es al mismo tiempo uno de los determinantes del comportamiento del consumo de bienes y servicios en el territorio nacional. Y el resultado de la encuesta que se aplicó en octubre pasado, Raimundo, nos ofrece indicadores muy interesantes para saber qué está pensando y por qué está pasando en este momento el consumidor mexicano. En octubre, el nivel de confianza de los consumidores prácticamente se mantuvo en el mismo nivel de septiembre. Pero vale la pena señalar que en los meses previos, entre mayo y agosto, este indicador mantuvo una tendencia consistentemente a la baja, deterioro en el nivel de confianza del consumidor. Hay un repunte moderado en el mes de septiembre y ahora en octubre se mantiene en el mismo nivel. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de los consumidores mexicanos? Bueno, pues lo siguiente, en lo que a la percepción que ellos tienen sobre la situación de la economía familiar hoy respecto a la que mantenían hace exactamente un año, hay cierta mejoría. Coincide también la mejoría en lo que a la percepción de lo que ellos esperan ocurra con la economía familiar dentro de un año. Pero en contraste, no perciben que la economía mexicana haya mejorado en los últimos 12 meses, tampoco perciben que vaya a mejorar en los próximos 12 meses y consideran que las propias posibilidades que tienen para comprar electrodomésticos, un automóvil, muebles, televisión o lavadora, se han deteriorado en el mes de octubre respecto a lo que ocurrió en el mes de septiembre. ¿Qué hay pues detrás de todo esto? Pues evidentemente el efecto de la inflación por una parte, que ha minado el poder adquisitivo de sus ingresos, y el incremento en las tasas de interés, que son finalmente un factor muy relevante cuando de comprar bienes de consumo duradero como un automóvil, como una lavadora, como una pantalla plana o como muebles, etcétera, se refiere, porque finalmente utilizan el mecanismo de financiamiento a las familias mexicanas. Así que la confianza del consumidor mexicano se estanca en octubre, pero en niveles que francamente están muy distantes del optimismo que pretenden hacernos creer autoridades y algunos editorialistas. Pedro, entonces ese indicador de confianza del consumidor, al reflejarse en una gran variable macroeconómica que lo mide de manera más agregada, como es el consumo privado en el mercado interior, que incluye también los bienes de consumo importado, este ligerísimo repunte que tuvo en octubre nos pone a nivel previo de la pandemia, a inicio del sexenio. ¿Cómo anda este motor de la economía? Fíjate que el consumo de bienes y servicios realizado por las familias mexicanas en el territorio nacional, sin importar que estos sean de origen nacional o de origen extranjero, Sí. cerró el mes de agosto con un crecimiento mensual respecto a julio y también con un crecimiento anualizado respecto al mes de agosto del año anterior. Sin embargo, vale la pena señalar que los bienes que con mayor intensidad se compraron por las familias mexicanas en el mes de agosto fueron los bienes de origen nacional. Estos cerraron prácticamente ese mes con un avance, a diferencia del retroceso en la compra de bienes
origen extranjero. ¿Qué es lo que explica este desempeño del consumo durante el mes de agosto? Yo diría que dos factores fundamentalmente, Raimundo. El Sí. primero es que en el mes de agosto se conjuntan, por una parte, las vacaciones de verano, que inducen un incremento en la compra de bienes y servicios, fundamentalmente en los centros turísticos, pero también se presenta un incremento en la compra de bienes relacionados con el regreso a clases, uniformes, útiles, pago de colegiaturas, etcétera, que obligan a las familias a realizar un gasto superior al que venían realizando en los meses previos. Así que, aun cuando el motor del consumo sigue avanzando, hay que señalar que lo hace a un ritmo bastante moderado, a pesar de que ha superado ya el nivel que tenía antes de la pandemia y a pesar de que también ya se encuentra en un nivel superior al que históricamente registró como el más elevado en julio del año 2018. Así que este motor de la economía parece arrancar, pero lo hace con una lentitud francamente exasperante, pensando en las condiciones que prevalecen en la economía mexicana y en la economía familiar. Y tal pareciera que del otro lado, si esto fuera un avión bimotor, el otro motor que está del otro lado, tú has mostrado siempre una preocupación, al menos en los últimos 4 años, y en este espacio, en cuentas claras, la inversión fija bruta, mi querido Pedro. La inversión productiva es finalmente la única herramienta fundamental para la generación de riqueza y la creación de empleos que contribuyan a mejorar el bienestar de las familias, Raimundo. Y lo que ha ocurrido con este motor en las cifras correspondientes al mes de agosto hablan de un avance moderado en su comportamiento mensual, pero con una tendencia marcada por evidentes altibajos. Es decir, en abril creció la inversión productiva, en mayo retrocedió este mismo indicador, en junio vuelve a repuntar, en julio vuelve a retraerse y en agosto registra un crecimiento más o menos estimulante, pero a pesar de haber superado ya el nivel que tenía antes de la pandemia, está todavía muy lejos del nivel histórico que este indicador registró en julio del 2018 y la brecha entre el nivel de agosto de este 2022 contra el nivel más elevado de de julio del 2018 es todavía del 11%. Y vale la pena señalar que de los dos grandes pilares de la inversión productiva, el que ha marcado su desempeño reciente y su impulso hacia adelante ha sido la renovación de maquinaria y equipo, que cerró agosto con un crecimiento mensual, pero también con un avance anual, a diferencia del comportamiento de la inversión en construcción, que avanzó en el registro mensual, pero retrocedió en el registro prácticamente anual. Y en lo que a estos dos indicadores se refiere, es importante señalar que la inversión en construcción de naves industriales, naves comerciales o de infraestructura para la competitividad de nuestra actividad económica ha cerrado agosto todavía por un nivel que es del 12% inferior al que tenía antes de la pandemia y 26% por debajo del nivel histórico que registró también a mediados del año 2018. Así que tenemos el motor de la inversión productiva con altibajos muy marcados en su desempeño y con componentes que avanzan por rutas totalmente diferentes, Raimundo. Sí. Finalmente, Pedro, dado que en ese indicador de inversión está de manera agregada la inversión de origen nacional y la inversión extranjera directa, ¿qué tanto los aires de recesión en el resto del mundo y particularmente en Estados Unidos pudieran afectar los flujos de inversión extranjera directa? Fíjate, es interesante la pregunta porque las encuestas más recientes que se han aplicado fundamentalmente en Estados Unidos para conocer el interés de invertir en México, Estados Unidos es el principal origen de la inversión foránea, hablan de que cerca del 35% de los empresarios encuestados hace escasamente mes y medio Sí. señalaron tener dudas acerca de si México representa una opción lo suficientemente rentable y estable en materia de cumplimiento de compromisos contractuales para atraer acá sus proyectos de inversión. De modo pues que la cautela que prevalece entre los inversionistas nacionales comienza a extenderse a los inversionistas potenciales fundamentalmente de Estados Unidos, Raimundo. Sí, Pedro, bueno, no quiero dejarte ir sin pedirte a ti también tu agudo ángulo de análisis respecto de la tasa de inflación que está por reportarse el día de mañana en México. Seguramente mañana conoceremos que la inflación
va a estabilizarse en el nivel elevado que registró a mediados del mes de octubre, y yo creo que estamos todavía lejos de poder anticipar o asegurar que la inflación va a empezar a desacelerarse. Todavía nos falta el repunte estacional de diciembre y nos falta todavía el crecimiento de la inflación en la famosa cuesta de enero. Así que tenemos inflación todavía para rato, Raimundo. Esto quiere decir entonces que por presiones de demanda, como tú lo has venido justamente aseverando, la inflación ahí la vamos a mantener todavía un par de meses más, en ese nivel. En efecto, yo creo, sí, por supuesto, tenemos todavía inflación para rato, y con lo que esto significa de cerco para la economía familiar, Sí. de incertidumbre para el consumidor y de impacto para el desempeño del mercado interno al amparo del avance del consumo, que es uno de los motores, y no es que el más importante para el avance de la actividad económica de nuestro país, Raimundo. Sí, mi querido Pedro, no sabes cuánto te lo agradezco, y sobre todo porque con la claridad que nos explicas justamente las causas, las razones de ser de estos motores de la economía. Muchísimas gracias, amigo mío. Siempre es un gusto. Buenas noches a todos. Gracias, mi querido Pedro. Ahí lo tiene. Tanto la inversión fija bruta y el consumo privado en el mercado interior se recuperan, pero esta pudiera ser una recuperación efímera hacia el 2023. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.